Y bueno, Jesús, pues todos hemos escuchado hablar del INAI, bueno, a nivel federal, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Aquí en Baja California Sur es lo mismo, pero aquí se llama el Instituto de Transparencia para el Acceso a la Información, cuyo titular es Conrado Mendoza, quien saludo con mucho gusto el día de hoy allá en La Paz. Conrado, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Armando, gracias por la invitación, la deferencia, la invitación que bien me haces para compartir este pequeño tema en mi calidad de comisionado e integrante de un pleno precisamente sobre el tema que bien nos acompaña o el que queremos tratar esta tarde. Pues me resta más que agradecerte la invitación. Cuéntanos, tú tienes que varios años ahí, ¿no? 3 por lo menos. Tengo 5 años. 5 años corriendo, así lo marca el mandato constitucional. Me queda 1 año y medio, si bien todo corresponde a los tiempos. Lo mismo precede hacia mis pares, la comisionada presidenta, en este caso la comisionada Rebeca Buenrostro Gutiérrez, y a mi comisionado de igual manera Carlos Osvaldo Zambrano. En esa figura, pues ya 5 años y cachito en junio. ¿Qué es lo que has visto? ¿Cómo ha participado la ciudadanía en cuanto a Instituto de Transparencia? ¿Qué es lo que más preguntan? ¿Qué es lo que más les inquieta? Y si has tenido algún tipo de obstáculo para proporcionar la información que se solicita a través de tu oficina. Mira, la incidencia ciudadana sobre el ejercicio del derecho de acceso a la información ha cambiado desde que se instrumentó la nueva ley en el año del 2016 se tuvo la nueva ley de transparencia en Baja California Sur. Esta ley pues amplió la obligatoriedad hacia los sujetos obligados. De ser una figura muy pequeña, se amplían las obligaciones a partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y toda la estructura de gobierno como tal. Sin embargo, por darte un dato, en 2008, cuando aún independientemente que era otra ley, en 2008 se tenían 4 o 5 solicitudes de información al año. Hoy, dentro del órgano, 8 solicitudes al año, imagínate. Entonces, hoy cerramos dentro del órgano garante al año por cerca de 10,000 solicitudes de información, lo que habla 10,000 aproximadamente al año, al ejercicio, entre 8,000 y 10,000 solicitudes. Esta es una variante que ha ido cambiando, sin embargo se mantiene la media en términos, lo cual habla de la importancia sobre este tema de lo que ha implicado la participación ciudadana. Es decir, hay más intención de participar en los procesos, sobre todo en la validación de los ejercicios democráticos. Ya la transparencia ha rebasado el tema de sueldos y salarios y la sociedad ya se implica o se mete a temas muy particulares, sobre todo cuando se trata de una toma de decisiones. Es decir, cuáles han sido los acuerdos, sobre todo ahora para lo que vivimos de la pandemia, pues la ciudadanía estuvo muy interesada en conocer pues los trabajos de licitaciones, a quién se le estaba generando el recurso y cómo se estaba generando el recurso para atender todo esto que vivimos durante la pandemia, porque así de esta manera pues se tenía toma de decisiones que nos permitían tener mejores condiciones de vida. Entonces, esta situación que hemos vivido dentro del órgano garante, dentro del ejercicio que como 4 años de presidente tuve, pues también hoy está siendo fortalecida. ¿Por qué? Porque se está trabajando en esquemas de innovación que nos permiten a través incluso de las redes sociales conocer la certeza sobre qué hacen nuestros gobernantes con el recurso público. ¿Hay incidencia de, por ejemplo, de resultados en licitaciones que te den más información, o de presupuestos o de sueldos? ¿Qué es lo que más tienes en cuanto a las estadísticas sobre inquietudes o preguntas de la ciudadanía? Mira, el tema del recurso financiero es lo que predomina, así como los temas de seguridad. Caso de la Procuraduría y el área de finanzas del Ejecutivo, pues son las áreas que más son recurridas por la ciudadanía. En este punto, sobre todo, hacia el manejo o la licitación o contratación, el esquema de proveeduría, así como algunos programas que operan dentro del ejercicio de las estadísticas hacia la violencia que se vive en el Estado. Si muchos preguntan cuántos secuestros, estadísticas de detenciones como tal. Eso podría ser lo que más ha preponderado en los últimos ejercicios dentro del órgano garante. Sin embargo,
Esto también va en relación, por ejemplo, ahorita en la ciudad de La Paz se está viviendo un esquema de pavimentación, y el ejercicio de buenas prácticas es llevar a la ciudadanía todo lo que se está invirtiendo y sobre todo la información para que sepan qué calles están siendo atendidas en este proceso de pavimentación y que puedan tomar vías alternas y demás. Nosotros lo conseguimos como un ejercicio de buenas prácticas. ¿Por qué esto de buenas prácticas? Porque me permite desde temprana hora tomar la decisión de que por esta calle va a estar entorpecido el tráfico, pues obviamente tengo que tomar otra situación derivado de cómo se está aplicando el recurso. Entonces, es muy variante. ¿Perdón? No, continúa. Es muy variante la incidencia ciudadana. Hay temas muy particulares que se van a las distintas. En Baja California Sur tenemos 140 sujetos obligados de ley. Entonces se distribuye la dinámica de temas con referente a coyunturas. Incluso te hablaba del ejercicio de la pandemia. Durante toda la pandemia se tuvo que instrumentar un decálogo de preguntas para llevarle a la gente un manual de prácticas para que supieran dónde podían, dentro de la Secretaría de Salud, por ejemplo, cuánto costaban los exámenes de la prueba de COVID, si había un recurso de apoyo hacia los empresarios. Todo el esquema que tú ya bien conoces, pues se tuvo que haber instrumentado a través de la incidencia de las preguntas que la ciudadanía hacía hacia la autoridad. De ahí que el comité en su momento, pues, de salud, pues instrumentara todo lo que se vivió de la política pública para salir bien avantes de esta pandemia. ¿Y la disposición de las dependencias para contestar ha sido, la calificas afortunadamente, ¿sí o no? Sí, claro, mira, caso del municipio de Los Cabos, que es de los municipios con más porcentaje a favor en términos de cumplimiento a la obligatoriedad que nos da la ley, pues habla de muchos puntos que refieren a que hay buena disposición de la autoridad. ¿Cómo lo comento? Es una ley joven, Armando. 2016 a la fecha se tuvo que instrumentar capacitaciones, manejo de plataformas, es decir, hacer un esquema de socialización de muchos puntos a favor de llevar la ley a la ciudadanía, y con base a eso, pues la autoridad ha ido cambiando en los términos de los tiempos que te comento, ha ido cambiando ese chip y de desprender de que la información pues no es nuestra y tenemos que ponerla a la luz de la ciudadanía, porque finalmente quienes traemos un interés muy particular, dígase electoral o no, pues termina por validar las políticas públicas y los ejercicios democráticos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues si andamos gobernando bien, estamos siendo bien transparentes, pues obviamente la ciudadanía a la hora de emitir un sufragio nos da la confianza. Entonces, nosotros ahorita culminamos con el proceso de verificación. El municipio de Los Cabos es el que más alto anda en transparencia, el municipio de Comondú es el que menor porcentaje, cerca del 63%, anda en ese cumplimiento. Entonces, ya podemos validar cómo andamos en los ejercicios dentro de la función que nos da la ciudadanía para la administración pública. Oye, y hablando de esto, ¿cómo puedes definir lo que está sucediendo en la INAI a nivel federal? Que faltan 2 consejeros y que si no se da, si el Senado no designa quiénes van a ser, se corre un peligro de que pues deje sin efecto al INAI en cuestión de sesiones, por lo menos. Claro, mira, es un tema, si me lo permites, muy importante, muy relevante, y qué bueno que lo comentan en tu espacio, Armando, porque desde hace mucho se ha hablado sobre la situación compleja en la que se encuentran los órganos autónomos federales ante la falta de nombramientos de sus integrantes. Algunos desde el año 2020, por ejemplo, pues ponen en riesgo lo que es la operación del INAI, como bien lo citas. Fíjate que el 21 de marzo del 2022 concluyeron los periodos como comisionados Oscar Guerra Mauricio Fort y Eugenio Monterrey Shepov, y aunque en el momento el Senado de la República lanzó la convocatoria para la renovación de estas vacantes, pues establecieron los mecanismos que a la fecha, después de 10 meses, estos espacios, ya casi el año, ahora en marzo, pues siguen vacíos. Es más, al hacer nosotros una revisión dentro de la página del Senado correspondiente a esta convocatoria, se observa que la última publicación relativa a este proceso fue de acuerdo al 24 de marzo del año pasado. Entonces, no hay ninguna novedad hasta ahora en términos de cómo se va a proceder sobre este punto. Ante las 2 vacantes, el INAI pues ha operado con 5 de 7 integrantes que debe tener, lo cual no ha obstaculizado su operación y se ha continuado con las labores del organismo, pero todo puede cambiar
porque en marzo de este año el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas pues termina su periodo, lo cual pone en alarma al interior del propio ENAI. Hoy salen las publicaciones de los distintos comisionados en términos de por qué algunos sectores de la sociedad civil, pues en el caso de que no se dé el nombre de por lo menos a uno de los integrantes faltantes del pleno de ese instituto, pues no podrá funcionar. No puede operar de acuerdo al artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Las sesiones del pleno, amigo Armando, Jesús, Nancy, quienes también están en la mesa, pues las sesiones del pleno serán válidas con la asistencia de cuando menos 5 comisionados, incluyendo al comisionado o la comisionada presidente. Es decir, el organismo no podrá sesionar si solo hay 4 integrantes. Digamos que no hay mayoría calificada, entonces no nos podríamos poner de acuerdo. Porque es muy importante este punto. Recordarás, Armando, si bien el pleno solo aprueba resolutivos de los recursos de revisión que se presentan en su papel, va más allá, ya que además emite acuerdos con criterios para la interpretación de los principios constitucionales. Cito la controversia constitucional que se interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el acuerdo que emitió el Ejecutivo Federal en noviembre del 2020-21, por medio del cual se pretendía declarar como tema de seguridad nacional los proyectos de infraestructura prioritarios. Entonces, al tener los 5 comisionados, pues se declara una mayoría. Sin embargo, el órgano nacional tiene además un papel como coordinador, Armando, de muchas medidas, acciones y programas que pueden ser replicados de las entidades federativas, como es el caso del ITAI, que bien mencionabas hace un momento. Entonces, ese es el papel fundamental. Obviamente, lo triste del caso es que solo un ejemplo, el INAI, de muchos organismos, es que se encuentra en situaciones los organismos autónomos están bajo la mira de esta administración, sin duda, y esto pues, es un ejemplo. Vamos a ver qué nos dice mañana el Senado, si ya tienen alguna muestra. Jesús, no sé si tengas algo final que comentar. Pues sí, la verdad es que está muy interesante todo lo que comenta Conrado, y hacer una pregunta nada más está difícil, pero si así tuviera que ser, sería ¿qué falta para que este comisionado mínimo que falta realmente pueda estar presente para tomar las decisiones que has mencionado? Porque de no ser así, pues va a perder toda su capacidad, por lo que entiendo. Pues yo me aboco, amigo Jesús, y agradezco la pregunta que haces y los comentarios, por supuesto, hacia la opinión de un servidor en su calidad de comisionado. Pero la ley es muy clara en estos términos. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala en su artículo 18 que para que se nombre un comisionado nuevo, el Senado de la República tendrá que realizar una consulta a los grupos parlamentarios y deberá ser elegido con el voto de 2/3 partes de los legisladores presentes. Entonces, este plazo también es no mayor a 60 días anteriores a la fecha de que un comisionado deje su puesto. Entonces, si el comisionado Paco Acuña, a quien tengo una estima en su calidad, inclusive apoyó mucho cuando fue presidente del órgano garante local, pues entonces ya tendríamos que estar haciendo lo correspondiente a lo que nos dicta la ley. Los comisionados del INAI pues, están en el cargo durante un periodo de 7 años sin posibilidad de reelección, y durante dicho periodo pues están imposibilitados de ciertas garantías. Entonces, ¿cómo pasa eso? Sí, no puede, entonces, si no quiere ser mayoría constitucional. Y el voto de calidad lo tiene la figura de la presidencia. Entonces sería ya en otros temas, si lo vemos en un punto analítico, pues un tema de posible conflicto de interés ante la alusión de que no existe la figura dentro de la mayoría calificada de 5 comisionados mínimo, como lo dicta la ley. Entonces se tiene que nombrar por lo menos ya de 3, uno de los 2 que ya están, que se sumaría, como decíamos hace un momento, Paco Acuña, a Oscar Guerra Ford y a Eugenio Monterrey. Oye, ya estaremos comentando lo que suceda en próximos días. Por lo pronto te agradecemos mucho tu participación. Conrado Mendoza, comisionado del ITAI, que es el Instituto de Transparencia del Acceso a la Información aquí en Baja California Sur. No, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder saludar. Me agrada siempre estar en una mesa donde se vierten estos tipos de temas, donde se busca, Armando, que se prevalezca un derecho fundamental como es el derecho de acceso a la información. En este caso, hoy nos atañe la figura de las vacantes del INAI. Entonces esperemos que Dios mediante todo salga en buenos términos y que se le brinde esta certeza a la ciudadanía. Muchas gracias, hermano. Gracias, hasta luego.